Hola mi gente, gracias por mantenerse aquí con nosotros en este capítulo 4 del podcast, de nuestro podcast 100 años de luchas por el poder. Ahorita tenemos un capítulo interesante, el lado oscuro de Lázaro Cárdenas. Recapitulemos ligeramente, brevemente, rápidamente, por si algo se te olvidó. Álvaro Obregón fue presidente de México y luego Plutarco Elías Calles, que era su mayor aliado, fue el siguiente presidente. Cuando Álvaro Obregón se reeligió, lo cual estaba en contra de la Constitución, lo mataron por andarse reeligiendo. Después, los siguientes 3 presidentes de México fueron títeres de Calles durante el periodo llamado el Maximato. Pero el cuarto, que también todos pensaban que iba a ser un títere, Lázaro Cárdenas, al principio de su sexenio desterró a Calles de la política. Calles dominó en México por 12 años y Cárdenas terminó con eso en un solo día. Entonces estamos, ya para los efectos prácticos de esta historia, en pleno gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas y por qué lo aplauden tanto? A este que si hoy viviera sería un viejillo. Cárdenas incrementó el reparto agrario, era la gran demanda revolucionaria de los zapatistas, repartir las tierras, la tierra es de quien la trabaja. El reparto agrario creció con Cárdenas. Cárdenas fomentó las cooperativas, esta forma casi socialista de organizar a los trabajadores y a las compañías. Fomentó los sindicatos, y reorganizó el partido oficial, el PNR, que había organizado el jefe Máximo Calles. Cárdenas lo reorganizó, desterró todos los espectros, espíritus, mala fama y mala reputación que tenía ese partido, y ahora se pasó a llamar el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, el papá del PRI. En su momento, las medidas de Cárdenas, que tendían mucho hacia la izquierda, mucho hacia el socialismo, fueron muy polémicas. Eso que te dicen hoy en día de que México está más polarizado que nunca, eso es una vil mentira. México ha estado polarizado desde que existe México, y en este momento, en el gobierno de Cárdenas, la polarización estaba canija. Su gobierno tenía una ideología muy clara, él estaba muy inclinado a la izquierda, y eso hizo que creciera el público y la población conservadora, que era opositora directa de él. Cárdenas, una de las cosas claves que hizo Cárdenas que tenemos que entender para poder entender después el poder del PRI, es que consolidó el poder político en la figura del presidente. El jefe máximo ya no iba a ser Calles, pero tampoco iba a ser Cárdenas. Iba a ser quien en ese momento fuera presidente de la República. Por los siguientes 65 años mínimo, el presidente de México fue el hombre más poderoso sin lugar a dudas, y todo esto fue por las medidas que implementó Cárdenas. A esto se le llama el presidencialismo. El brazo político ejecutor, la guillotina del presidente era el partido oficial, en este entonces el PRM, a través del cual el presidente nombraba a los gobernadores, diputados, jefes militares y, claro, al siguiente presidente. Pero una vez que el presidente le pasaba el poder al siguiente, el siguiente era el hombre más poderoso. Y así, quien estuviera sentado en la silla estaba sentado en la gloria. Rumbo a las elecciones de 1940 se asumía que el candidato del PRM, el partido de Lázaro Cárdenas, iba a ser un individuo que se llama Francisco José Mujica. Un personaje bien importante para la izquierda en México, no vamos a entrar mucho en él, pero era exmilitar, un socialista radical, muy cercano a Cárdenas y de hecho maestro ideológico de Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas, su medida más importante por la cual seguramente has escuchado de él, expropió el petróleo en México en marzo de 1938. Y eso le generó en nuestro país una oposición voraz. Después de la expropiación petrolera hubo un giro interesante. Cárdenas se volvió mucho menos radical. Y entonces, en vez de nombrar al socialista radical después de aventarse una medida radical con el petróleo, Cárdenas decidió nombrar como candidato a la presidencia a Manuel Ávila Camacho, un personaje más moderado que pasaría a la historia principalmente por ser el último presidente militar. Y llegamos así, gente querida, a el episodio que muestra el lado oscuro de Lázaro Cárdenas. Rumbo a las elecciones de 1940, el candidato de Cárdenas era Ávila Camacho. El candidato opositor era un individuo que se llamaba Juan Andrew Almazán. Le llamaremos Andresito porque últimamente la gentrificación en México está canija y su nombre suena gabacho. Andresito Juan Andrew Almazán había sido militar.
Él se presentaba como un candidato conservador y representaba un partido que se llamaba el Partido Revolucionario de Unidad Nacional, el PRUN. La realidad es que desde el principio la campaña de Andresito fue exitosa. Capitalizó la polémica que había en el sexenio cardenista y tachó al presidente de comunistas, le lanzó insultos intensos y en general se hizo del apoyo de los sectores conservadores. Para cuando llegó la jornada electoral en julio de 1940, Andresito Juan Andro Almazán era fuertemente respaldado por los católicos, los conservadores, los intelectuales, la clase media y básicamente todos los núcleos del poder más allá de la política. Pero en la jornada electoral hubo mucha violencia. Sorpresa, no es la primera vez en México que hay elecciones violentas este año. De hecho, cada elección en México en los últimos 100 años ha sido bien violenta. Hubo elecciones violentas. Hubo asalto a casillas, robo a urnas, el ejército, la policía y grupos paramilitares atacaron a los opositores y la gente del candidato opositor Andrés fue amenazada y violentada. Mucho muerto, mucho herido. Y muchos historiadores están de acuerdo en que todo eso fue planeado directamente desde la silla presidencial, por Lázaro Cárdenas. Almazán, Juan Andro Almazán, Andresito, era un candidato muy fuerte, pero según los datos oficiales, el día de las elecciones logró 5% de los votos. 5. Esa misma noche, el PRM, Ávila Camacho, el candidato del presidente, declaró su victoria. Almazán, el candidato opositor, se fue a Cuba, se fue a Estados Unidos, dijo que él había ganado, y el gobierno, a cambio, por ruidoso, por hocicón, por no aceptar el fraude, empezó a arrestar a los almazanistas, hasta que en noviembre él tuvo que decir que, bueno, no, que sí perdió al final. Renunció a lo que él consideraba una victoria legítima suya. Y Ávila Camacho se volvió presidente en diciembre de 1940. Aquí pasó algo clave que sí vale la pena mencionar. Muy probablemente hubo fraude. ¿Cómo es posible que un candidato que, según todos los recuentos, tuvo bastante poder y bastante apoyo, lograra nada más el 5% de los votos? Probablemente hubo chanchullo. Pero por primera vez en mucho tiempo, el candidato opositor no se rebeló contra el gobierno, no le declaró guerra al gobierno. En 1924, 1928, 1929, 1934, todas esas elecciones, el candidato que perdió le declaró la guerra al gobierno. Y por primera vez, eso no pasó. Y eso no volvería a pasar en la historia de México hasta ahorita. Ojalá no vuelva a pasar jamás. La política mexicana iba madurando, pero mientras maduraba se volvía más vil, más diabólica, más oscura. Y así vamos paso a paso llegando al bodrio, a la asquerosidad de política que tenemos hoy. En México el hombre más poderoso era el presidente, quien fuera presidente. Y ahora el presidente era Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho. Pero, ¿quién era el segundo hombre más poderoso? Y no necesariamente era el secretario de Gobernación, no necesariamente era el secretario de Guerra y Marina. El segundo hombre más poderoso de México por básicamente 50 años fue un tipo del que tal vez nunca has escuchado en tu vida. Fidel Velázquez. Fidel Velázquez trabajó en la CROM. La CROM era este sindicato del que te habíamos platicado que apoyó mucho al jefe Máximo Calles. Este individuo, Fidel Velázquez, humildemente empezó su carrera en la CROM. Luego se salió de ese sindicato y cuando se salió lo acompañaron 4 de los líderes sindicales más importantes. Al grupo entero lo llamaban los 5 Lobitos. Los 5 Lobitos liderados por Fidel Velázquez. Fidel Velázquez después entró a la CTM, más o menos en los 30. La CTM muy rápido se volvió el sindicato más poderoso del momento. Era el sindicato que favoreció Lázaro Cárdenas a lo loco. Y lentamente, Velázquez y su grupo de líderes sindicales, los Lobitos, fueron escalando los rangos de ese sindicato, de esa CTM. Hicieron a un lado a los que los incomodaban con ese tipo de mañas y prácticas que acostumbran los líderes sindicales. Y para 1941, más o menos, ya cuando Ávila Camacho era presidente, los Lobitos tomaron el control. Fidel Velázquez se volvió líder de la CTM. Para 1950 los Lobitos se habían terminado de deshacer de todos los que le resultaran incómodos y de todos los que fueran fieles a otros líderes sindicales. Fidel Velázquez estuvo al frente de la CTM por
más de 50 años, de forma básicamente ininterrumpida hasta el día de su muerte, en 1997. Fidel Velázquez, ya para 1997 era una parca, pero seguía siendo uno de los tipos más poderosos de todo el país. Fidel Velázquez se reeligió 6 veces sin ninguna oposición. Fue amigo de 10 presidentes de la República. Amigo, compadre y, más importante, socio. Fue clave para la maquinaria priista. Fue senador con el PRI, pero su puesto importante en realidad era el de líder sindical, porque eso le permitía controlar a los agremiados. ¿Y él de qué le servía al régimen? Bueno, él mantenía bajo control a millones de trabajadores, primero que nada. Cada 6 años conseguía muchísimos votos para el partido oficial y además cada 6 años o cada que se ocupara en realidad, hinchaba de dinero las arcas del partido, dinero proveniente del sindicato, para que con ese dinero se hiciera lo que se tuviera que hacer. Fidel Velázquez fue líder del sindicato más poderoso en una época en la que los sindicatos eran particularmente poderosos por 50 años. Imagínate eso, 50 años. Y yo te reto a ti, que me estás escuchando, te reto a que busques un escándalo de Fidel Velázquez, a que le encuentres un yate como a otros líderes sindicales, o que le encuentres un departamento extravagante, o que le encuentres una Homer, o que le encuentres un muerto. No por decir que no los haya tenido, pero no lo vas a encontrar. Era un Era un tipo clínico, limpio, que funcionaba en las sombras y en la oscuridad. No hay nada de él en términos sucios o oscuros, y créeme que he intentado encontrar esas anécdotas. No hay. Trabajó en las sombras 50 años Fidel Velázquez, hinchó al PRI de dinero y poder. Hizo que el PRI fuera lo que muy pronto vamos a ver que fue el PRI. Sin Fidel Velázquez no existiría el Baester Gordillo, no existiría Romero de Champs, no existiría La Quina, ninguno de estos líderes sindicales, Jongitud Barrios, estos líderes sindicales legendarios. El papá de todos ellos fue Fidel Velázquez. Y estamos conociendo aquí, gente querida, mientras continuamos en este podcast, a los hombres que moldearon a México. Hombres y mujeres que moldearon a México. Moldearon las cosas hermosas, increíbles que tiene este país, pero también moldearon las injusticias, las tragedias y las cosas terribles que existen aquí. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Esto cada vez se va a ir poniendo más dramático. Gracias.